un nuevo programa de las provincias también existen. La verdad que pensábamos hacer un compacto de las opiniones que se han vertido sobre la situación de conexión con el Chaco, ya sea Segundo Puente o Puente General Belgrano. Pero resulta que se han producido novedades importantes que nos hacen necesario hablar de 2 o 3 temas importantes para el país y para la provincia. Para el país es importante el fallo del juez federal de la provincia de Buenos Aires, que tiene competencia en todo el tema electoral, que resolvió no hacer lugar a 2 cosas. Primero, a tener que reimprimir todas las boletas en provincia de Buenos Aires, que traía un costo de 2.500 millones de pesos. Ahora, ¿quién se iba a hacer cargo de esos 2.500 millones de pesos? El Ministerio del Interior, que dice que tiene partida. Si tiene una partida de 2.500 sin usar, pues decíamos ya en el programa anterior que se destine eso al Garrahan o a los jubilados, a algún lugar, pero no que se destine otra vez para imprimir nuevamente boletas. Ya estamos a 2 semanas o menos de las elecciones en el país, el 26 de octubre. Entonces, se negó la posibilidad de hacer nuevas boletas. ¿Por qué? Se pedía, La Libertad Avanza pedía nuevas boletas porque ante la renuncia de Esper, después de mantenerlo el gobierno durante muchos días, resulta que asume entonces Santilli, que está en tercer lugar. La lógica indica, y la ley también, que si un candidato renuncia al primero, lo sucede el segundo. Si renuncia al quinto, se corre la lista al 6. Pero no pretender cambiar todas las boletas. Es absurda, era absurda la pretensión de La Libertad Avanza. Ahora tenía 2 días para poder, para poder apelar ante la Cámara Nacional Electoral. Yo dudo que pueda revertirse este fallo, porque tanto el fiscal como el juez han fundamentado bien su posición. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué este apuro? Porque Karen, la segunda en la lista, digamos, es una vedette, que para colmo ahora, como iba a quedar de cabeza de lista, le han sacado opiniones que ha vertido con anterioridad, que son discriminatorias para los cartoneros, para los planeros, para la gente, decía, los negros, los negritos. Entonces ahora se levantó todo. ¿Qué habilidad negativa tiene La Libertad Avanza para elegir sus candidatos? Llama la atención. Hay un tal Pareja, de provincia de Buenos Aires, que junto con Karina Milei y los hermanos Menem fueron los que hicieron las listas en provincia de Buenos Aires. ¿No sabían que Karen tenía estos problemas? Entonces, si no sabían, la pusieron a dedo, ignorando, sacando de algún lado alguna de esas fotos que pasamos también en nuestro programa anterior, donde está desnuda en la tapa de una revista norteamericana. No, así no vamos a ningún lado. Yo lamento, pero yo creo de que va a haber una sorpresa en estas elecciones, y que va a ser, la sorpresa cuál va a ser, relativa directamente, de que el kirchnerismo, el Partido Justicialista, o como se llame, Fuerza por la Patria, creo que es el nombre, va a superar a La Libertad Avanza, pero no va a superar el antikirchnerismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mayor cantidad de votos puede que saque el kirchnerismo. Segundo estará La Libertad Avanza, y tercero, Provincias Unidas. Si sumamos Provincias Unidas y La Libertad Avanza, superan los votos del kirchnerismo. Esta es me manejo por intuición y leer alguna que otra encuesta. Las encuestas están empezando a dar a conocer de que La Libertad Avanza, el gobierno nacional, está perdiendo fuerza.
Ahora, el Estados Unidos hace un swap. La cuestión es que, sin necesidad de saber qué es el swap, el gobierno de Estados Unidos va a aportar 20 millones de dólares a las cajas de nuestro país. Bienvenidos que sean, si se van a aplicar como corresponde. Ahora, hay muchas versiones sobre las condiciones de Estados Unidos para este swap, pero una de ellas es notable. Hablan de que, o la conclusión que sacan algunos observadores, es de que Argentina se comprometió a sacar a China de nuestro país. ¿Qué quiere decir sacar a China? Que hay también una deuda con China, hay también 500 hectáreas que se dieron en la Patagonia para China, para no se sabe qué objetivo, es decir, tratar de que la Argentina sea el freno de China en América Latina, porque hay inversiones en Perú, hay inversiones en Chile. China está queriendo tomar todos los países latinoamericanos que dan sobre el Pacífico, digamos, no tomar por la fuerza, lo está tomando comercialmente. Hoy, hace un par de días, moviendo algunos recuerdos de viajes, encontré algo que dice Milán, de Italia, que era inexpresivo si se quiere, pero un recuerdo. Doy vuelta y dice Made in China. Estoy hablando de 10 años o más atrás. Es decir, que ya entonces, no solamente en América Latina, sino también en Italia, en Europa, el ingreso de, digamos, de artefactos, digamos, y de autos y de televisores fabricados en China es importante. Vamos a un corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Yo no entiendo al gobierno nacional. El 12 de octubre es el Día de la Raza. Muy bien, se celebra el descubrimiento de América. Pero cae en domingo este año. Entonces se declara que el 12 de octubre se va a celebrar el viernes 10. ¿Y qué pasa? No hay escuelas, no hay bancos. Y el tema de las escuelas, digamos, padres o madres que necesitan trabajar, pero que no tienen con quién dejar sus hijos, no pueden ir a trabajar porque no tienen dónde dejar sus hijos. ¿Por qué? Porque las escuelas sirven también para poder, aparte de enseñar, sirven también como un lugar donde se puede dejar tranquilamente, los padres pueden dejar a sus hijos. Yo no entiendo qué se quiere beneficiar al turismo, pero por otro lado se perjudica al comercio en general, a las industrias, porque si declaran feriado el viernes 10, es decir, hoy, entonces y se quiere trabajar, hay que pagar doble de acuerdo a los convenios que están firmados. Y el último tema interesante para destacar es el transporte urbano en la ciudad de Corrientes. Días pasados yo tengo mi oficina en la Galería Corrientes, estaba abajo y veo pasar un colectivo urbano que decía Puerto y más, con todas las ventanas tapadas por publicidad de un producto de farmacia o digamos, de perfumería. Todo tapado, del costado y atrás. Del otro lado supongo que era lo mismo. Eso se hizo con autorización municipal, de tapar todas las ventanas del ómnibus para tener un ingreso por publicidad. Yo creo que eso no hay que hacer, no se debe permitir. Y otro tema más, se notó y lo señaló el defensor se está discutiendo el aumento del boleto municipal de transporte. Destacó el defensor oficial de que cuando se aumenta el precio del pasaje,
aumenta la cantidad de motos, se refería de motos. Ahora también tenemos, aparte que hay una cantidad inmensa de motos, también apareció los monopatines eléctricos. Entonces vemos a alguien que está sobre un monopatín sin casco, sin casco. No hay una reglamentación municipal que obligue a que también se obliga a las motos, y también en las motos la gente ya tiene por precaución. Los que están en un monopatín eléctrico no se dan cuenta que están corriendo un riesgo muy grande, porque se meten, no es que van ni aún así, ni a los que van derechito haciendo buena letra, pero hay quienes se meten entrecruzan entre los automóviles que están estacionados con una luz roja y empiezan por un lado y otro. Bien, yo creo de que son temas de los cuales no quería dejar de emitir mi opinión, tanto la cuestión de la justicia electoral, y traigo a colación sobre esto el corrimiento de nombres. Lamentablemente hubo una elección en Corrientes del Partido Nuevo, tenía la fórmula Casco, Brayar Pocar. Brayar Pocar era el candidato a vicegobernador. Casco sufre un accidente ya en plena campaña electoral. Entonces había voces que querían cambiar dentro del Partido Nuevo, que querían cambiar, poner un nuevo nombre y dejar que Brayar quedara como vicegobernador. Bueno, finalmente se hizo eco de la posición de quienes sostenían de que había que, si estaba el gobernador y el vicegobernador, y el gobernador tiene un problema, digamos, un fallecimiento, es el vicegobernador el que tiene que asumir. Lo mismo ocurría en la campaña, y así fue como Pedro Brayar Pocar llegó a la gobernación de la provincia de Corrientes. Vamos a un corte. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Corrientes está en la Mesopotamia argentina. Estamos en la Mesopotamia, entre Ríos, Corrientes y Misiones. ¿Qué es Mesopotamia? Que es estar entre dos ríos, el Paraná y el Uruguay. Entonces tenemos que conectarnos con tierra firme, digamos, por decir, con la República Argentina, en primer lugar, y con los países vecinos también, con Uruguay y con Brasil. Ahora, ¿cómo hacemos para comunicarnos? En mi época, antes que se construya el puente General Belgrano, es decir, hace 52 años, nos comunicábamos con la balsa, el vaporcito, Expreso Itatí, también una barcaza, que usaban para embarcar, se usaba tanto para la balsa como para la barcaza, se usaba la bajada que había en la calle Rioja, que hoy no existe más. Entonces, ese era el medio de transporte, de cruce acá en Corrientes. Ya estaba el puente de Paso de los Libres Uruguayana, que fue una de las primeras conexiones de la Mesopotamia con tierra firme, por darle un nombre. Ahora, ¿qué pasó? Se colapsa ese sistema de cruce fluvial, tanto el vaporcito como las balsas y la barcaza. ¿Por qué? Porque indudablemente era atraso. Cuando se construye el puente, por supuesto queda de lado todas esas comunicaciones fluviales con el tierra firme, por llamarla así. Pero entonces empezamos a ver qué se hace cuando vemos que el puente General Belgrano empieza ya a colapsarse por la cantidad de vehículos que pasaban por día. Se pensó en 5 o 6 mil por día, después fueron 10, 15, y empezó entonces a surgir la idea de un segundo puente. Eso ocurre en la época de Tato Romero Félix, que porque hay la Universidad Tecnológica arrima al gobernador un proyecto de empezar a construir un segundo puente. Entonces, todo quedó ahí, pero nosotros siempre nos preocupamos de eso. Ahí tenemos un afiche donde la parte principal dice
Puentes, Corrientes, Chaco, Goya, Reconquista. Era la forma de conectar a la provincia de Corrientes atravesando el río Paraná. Ese afiche tiene unos 13, 15 años, cuando la última vez que fui candidato a diputado nacional. Entonces, ahí es decir, que no hay una preocupación de ahora, de hoy por el segundo puente, porque ahí hablamos de puentes, Corrientes, Chaco, estamos abarcando los dos puentes, el General Belgrano y el segundo a construirse. Pero bien, hablar de la construcción de un segundo puente es pensar en una habilitación en 4 o 5 años, porque no solamente hay que hacer el segundo puente, sino que hay que hacer las carreteras necesarias para poder abordar el lugar. Por ejemplo, el segundo puente del lado de Corrientes está en Nueva Valencia. ¿Cómo se va a llegar a Nueva Valencia? Hay que hacer toda una carretera conectándola con la ruta 12. Lo mismo pasa del lado del Chaco. Es decir, que son todas cuestiones que van a llevar tiempo. Entonces, cuando todos dicen el segundo puente, no están tomando en cuenta que el puente General Belgrano está totalmente colapsado. Entonces hay que ver quién se ocupa del puente General Belgrano. Vamos a recurrir a nuestro archivo para mostrar quiénes se ocuparon del tema del General Belgrano y del segundo puente. Del Chaco, el ingeniero Benicio Simula, y de Corrientes, Marcelo Falcioni, y nosotros, como decíamos, ya hace 13, 15 años, cuando éramos candidatos, poníamos como fundamental mejorar el sistema de conexión con el Chaco, que es la ruta del Mercosur también. Bien, también tenemos en archivo al presidente de la Federación Económica de Corrientes y al secretario general de la Federación Económica del Chaco. Todo eso el señor director va a ir poniendo a consideración de ustedes y luego haremos un cierre final. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. El doctor Marcelo Falcioni, que nos acompaña una vez más, ha sido ministro de Obras Públicas de la provincia y le ha enviado a la revista Vivienda el día 25 de agosto, es decir, hace unos pocos días, una nota a la revista Vivienda comentando lo que había publicado la revista Vivienda y que nos dio argumentos para tratar este tema del General Belgrano, al quien consideramos enfermo, pero no a la persona del General Belgrano, que en paz descanse, sino al puente General Belgrano. Y cada uno sin hablarnos, salimos con unas notas, yo en el diario Litoral y Marcelo en el diario Norte. Yo digo General Belgrano y el 31 de agosto, y el Norte titula El segundo puente no está en agenda, y abajo Salvemos al puente. Bien, estamos ahora con Marcelo, que digamos nos revivió este tema en estos días. Bienvenido una vez más, Marcelo. Gracias, Toto, como siempre. Bien, ¿cómo? Sí, no es fue una casualidad, pero realmente yo creo que esa casualidad de haber cada cual redactado ciertos artículos en distintos medios es producto de nuestra coincidencia, de lo que venimos trabajando hace mucho tiempo, venimos conversando hace mucho tiempo, no solamente acá, sino en nuestros encuentros personales. Ahora, hay un conjunto de medidas que fueron sugeridas por Benicio Simula del Chaco y que vos agregaste algo más. Agregué algo más. Bueno, ¿cuáles considerás vos de que son esenciales y urgentes? Lamentablemente urgentes y todas hasta hoy por lo menos incumplidas. Vos siempre, por ejemplo, hacés mención a una de ellas, que es la falta de balanzas en la extremidad del puente para controlar el peso de los camiones que se van a trasladar y que probablemente tengamos, a renglón seguido vamos a conversar sobre la cuestión bitrenes, el tránsito del puente.
Segundo, falta los demarcadores elásticos, que son esa suerte de cono que se colocan para dividir las manos en el puente y evitar los choques y los sobrepasos. Controles de velocidad y de peso, ya lo venimos diciendo. La refacción y recambio de las defensas del puente, que es lo que no se ve y está abajo. Eso ameritó ya una licitación que en su momento se anunció, luego se judicializó y se interrumpió, y las defensas en definitiva nunca fueron reemplazadas, con el importante movimiento del convoy de barcazas en la hidrovía Paraguay-Paraná. El examen de los obenques, que son esos tirantes que sostienen el puente, que son exactamente de mucha importancia para el mantenimiento de la seguridad del puente. El recambio de la junta de dilatación. Tengo entendido que ahora se anunció que se estaban por hacer en horario nocturno, no sé si se está concretando o no, pero que se hace a los 50 años de haberse inaugurado el puente. Una cantidad de tiempo muy importante para este tipo de... El sacar los controles que hay en los accesos al puente, no sacarlos, eliminarlos, sino transportarlo o trasladarlo, porque esto produce justamente el inconveniente de llegar a la punta, sobre todo el lado correntino, a la punta del puente. Ahí los camiones tienen que parar, frenar del todo, y luego tienen que tomar envión para subir el puente. Hay cálculos técnicos que determinan la capacidad, el peso, para comparar con la fuerza motriz de los camiones y también con la fuerza del frenado. Todo eso tiene que estar articulado. También yo agregué últimamente la cuestión de la defensa antisuicida. Es muy interesante lo que está haciendo este grupo de jóvenes que salvaron, tengo entendido, algo así como 100 y pico de vidas en el transcurso de 2 años que están trabajando. Pero esa no es la solución ni es suficiente. También hablaron de colocar un timbre tipo antipánico para comunicarse con un centro o un médico antisuicida o psiquiatra para trabajar la cuestión. Son paliativos. Sí, acá lo que se impone, perdón, es, yo sugerí, porque saqué de un antecedente de los Estados Unidos, de puentes importantes de los Estados Unidos, de hacer una malla de contención directamente, ¿no es cierto? Hacer un tejido, o si no, una red por debajo del piso del puente para que ahí caigan las personas que se tratan de suicidar, y está articulada de tal manera que no puedan volver a escalar. Se va a necesitar, sí, un camión con un brazo articulado para rescatar a la persona que cayó a esa red, pero es vida humana. Entonces esto no se puede dejar de hacer. Hay algunos edificios en altura que tienen este sistema de, digamos, con los balcones, porque tendrán hijos chicos o algo similar, que tiene una red que cierra el balcón. Claro. Es decir, para evitar precisamente que alguien en un estado de depresión, como ocurrió con el amigo Clebañer, que se tiró del edificio donde habitaba, digamos, por un momento de depresión, no es una cuestión programada, ¿no? Bien, ahora hay una cuestión. Digamos, a los que tenemos, a los autos y en especial a los remises y taxis, se les exige cada 6 meses tienen que pasar una revisación técnica. Ahora, ¿qué revisación técnica tienen los camiones que pasan, que vienen de otras provincias o de acá mismo, que pasan por el puente? Porque pueden tener problemas de freno, porque a lo mejor el jueves también se paró un camión en el medio del puente. Es decir, todo eso no está reglamentado, porque cuando se habla de trasladar, bien decís vos, trasladar en la casilla de controles, ahí que el camionero tiene que presentar una habilitación de que están bien los frenos, que está bien la dirección, que no tiene problema. Para los camioneros también está digamos, vigente la exigencia de la revisión técnica obligatoria, como así también para los choferes, y que se soluciona con la colocación de una oblea en el parabrisas, que está marcada la fecha de la vigencia de esa revisión. Sí. Así que comparar el camión, por supuesto en 2 calles antes
de la subida. Mirar la oblea es suficiente. Claro, eso sería en los camiones que salen de Corrientes, pero viene un camión de Santiago del Estero o de Misiones o de otro lugar del país y no tiene la oblea. Entonces, ¿qué pasa? Habría que exigir y que coincidir con las otras provincias, sí, de que tienen que hacer un control de los camiones que van a hacer traslado a larga distancia, ¿no? Bien, ahora vos hablabas de los bitrenes, Bueno, ¿qué nos podés decir sobre eso? Yo ya escribí sobre esto un artículo que fue cuando el gobierno provincial autorizó el tránsito de bitrenes en cierta zona, que es la zona de Virasoro y Ituzaingó, por la cuestión de la madera, etcétera, etcétera. Los bitrenes son unos camiones especiales, unos monstruos de camiones, que tienen un tractor y dos acoplados articulados. Los bitrenes tienen 30 metros de largo, más 2,60 de ancho, 4,30 de alto. Pueden llegar a soportar 75 toneladas de peso bruto y 50 toneladas de carga. Escuchamos que esto es improbable por la afectación que hacen, porque hay algunos detractores y otros que lo aprueban. Los que lo aprueban dicen que, claro, se produce una economía, sobre todo en la logística de traslado del flete. Pero bueno, después, ¿quién se encarga de arreglar las rutas que estos camiones pueden llegar a producir? Bien, recientemente hubo una resolución del Gobierno Nacional que amplió y autorizó el uso de bitrenes en todo el país. Salvo, dice, en lugares críticos donde haya curvas, donde estos camiones no puedan doblar y producirse accidentes. Prácticamente, yo digo, si se juntan dos bitrenes de 30 metros de largo, son 60 metros, en lo que es imposible prácticamente el sobrepaso, como podría ocurrir en la ruta 14, que es la destinada al uso de estos camiones, que tiene 6 metros de ancho. Entre Libres y Virasoro hay 73 kilómetros, 273 kilómetros para llegar recién al inicio de la autovía. Ese tramo es prácticamente imposible que sea circulado por bitrenes, porque para empezar tienen estas curvas cerradas y también tienen puentes, alcantarillas que no van a soportar. Si esto se llegara a extender y pudieran llegar los bitrenes al puente, por ejemplo, esto sería una cosa realmente complicada. Hay que ver si están en condiciones de subir al puente los bitrenes. ¿Qué sabéis de este tema del segundo puente? Bueno, el tema del segundo puente, por lo que yo sé, quedó trabado y fue públicamente manifestado por el jefe de ministro Francos ante el Senado y diputado de la Nación, cuando dijo que esto estaba sin avanzar debido a la falta de la audiencia pública ambiental. Ahí vino un cruce, esto hablamos ya de principio de año, un cruce entre la encargada del proyecto de la Nación, Vialidad Nacional en ese momento, y no sé hoy en manos de quién está, y la provincia de Corrientes, particularmente el Instituto Correntino del Agua, que se decían, a pesar de la posibilidad de las intercomunicaciones que tenemos hoy con la tecnología, del envío de cierta documentación entre una y otra, lo que no le permitía avanzar. Ante este inconveniente, el Instituto Correntino del Agua sacó una resolución que suspendía el plazo para esta tarea hasta fin de año. O sea, durante todo el año 2025 no se va a trabajar en el tema y en consecuencia no se va a poder avanzar en lo que es la aprobación del proyecto definitivo técnico. Para lo cual, por otro lado, inclusive hasta ya hay un aporte económico del Banco Interamericano de Desarrollo el orden de los 325 millones de dólares. No es todo, porque sabemos que el costo está en los 800 mil millones de dólares, pero ya serviría para empezar. Y de paso, dar participación al sector privado. Originalmente, cuando el primer proyecto
que se dejó de lado allá en los años 97, tenía previsto hacerse por concesión de obra pública entre las dos provincias y la administración. Es más, en aquella época se hablaba de un complejo multimodal de carga con un puerto de última generación, un centro de transferencia de carga y una primera obra civil, el segundo puente. Y entonces, ¿por qué hoy el gobierno nacional no convoca o no hace un llamado al sector privado y dice, señores, construyanme este puente, nosotros vamos a aportar un porcentaje, el resto lo hace usted y lo recupera vía peaje? Sumate a nuestra comunidad joven. Paga tus estudios, la cuota del club, salí a comer con amigos, disfrutá del recital de tu artista favorito y mucho más con un 30% de descuento todos los días. Toda la info que necesitas sobre nuestro programa joven en www.bancodecorrientes.com.ar. Durante mucho tiempo, muchos años, hemos estado tocando el tema del aislamiento parcial que tiene la provincia de Corrientes y tal vez toda la Mesopotamia con las construcciones que se hicieron. Está el puente Zárate-Brazo Largo, el túnel subfluvial Paraná-Santa Fe, el puente General Belgrano, pero todo tiene su tiempo y su época. Nosotros tenemos el puente General Belgrano desde hace 52 años. Es decir, que sin duda a nadie se le escapa que lo que era suficiente hace 52 años, hoy es tremendamente insuficiente. Entonces quiero que cuando uno le pregunta a quién, al barrendero, al menos instruido, por decir respeto a todos los barrenderos, para eso tienen su actividad, se le pregunta cuál es la solución para este atascamiento y los problemas que hay con el puente, y ya influido por la publicidad y por ver la cola que se arma en la avenida 3 de Abril, que llega casi a 1 kilómetro, cuando hay un problema en el puente, dice, hay que construir un segundo puente. ¿Quién puede en la provincia de Corrientes del Chaco o en el país decir que no hay que construir un segundo puente en Corrientes o una nueva conexión Paraná-Santa Fe, donde ya está en los estudios para un puente, están muy adelantados o terminados? También en Zárate-Brazo Largo, es decir, todos queremos ir hacia la solución. Pero hay un tiempo en todo esto. Supongamos que el día 1 se llama a licitación para la construcción del segundo puente Corrientes-Chaco. ¿Eso cuánto va a demorar? ¿30 días? ¿90? ¿Un año? No, señores. Por lo menos 4 o 5 años, el tiempo de licitación, el tiempo a la discusión de la adjudicación donde puede haber impugnaciones o no, digamos, se pone la piedra fundamental y adjudicado ya todo eso a una empresa, empieza a construir el puente. ¿En cuánto tiempo se puede terminar eso? 3, 4, 5 años, lo que demoró el puente General Belgrano. Porque si bien hoy las técnicas son distintas, más apropiadas, también la envergadura de lo que se va a construir es mayor que el puente General Belgrano. Bien, esto tiene toda una implicancia muy grande porque estas demoras que hay influyen en el costo del flete, porque si un camión estaba dispuesto, preparado para hacer el traslado de la mercadería en 24 horas, suponiendo, resulta que necesita 48 o 72 o no sé cuánto, todo eso se recarga sobre el flete. Por eso, quienes están interesados en el tema del costo del flete, los comerciantes, también los turistas. Pero bien, vamos a ver con el ingeniero Agustín Gómez, ingeniero electricista, ingeniero Agustín Gómez, presidente de la Federación Económica de Corrientes, que ya está con nosotros. Bienvenido, Agustín, a nuestro programa. ¿Qué tal, Toto? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Bien. Bueno, yo hice una introducción que quisiera que vos hagas la tuya. ¿Cómo ves este problema, digamos, de la solución? Yo hablo de la conexión Corrientes-Chaco, no únicamente del segundo puente, porque, como decía, es una cuestión que no sabemos cuándo empieza ni cuándo termina, ¿no? Totalmente. Primero me gustaría hacer una introducción geopolítica de la que se encuentra Corrientes. Uno, tratar de entender que la Mesopotamia, para que sea ilustrativo, es muy insular, está rodeado de ríos, ¿no? Cuando uno analiza la situación de Corrientes,
en el contexto geográfico, para estar conectado respecto a otra, como es Entre Ríos, estar conectado con el continente. Entre Ríos tiene 3 conexiones, tiene el túnel, tiene el puente de Victoria y tiene, como le decía vos, Toto, el puente de Zárate Brazo Largo. Nosotros tenemos un solo puente conectado al continente. Cuando uno ve la conexión internacional que tiene Entre Ríos, tiene Paysandú, tiene Colón, tiene Concordia. Nosotros tenemos hacia Brasil solamente 2 conexiones y después tenemos Yacyretá con unas ciertas restricciones en su circulación y Paso Libre también con ciertas limitaciones. Entonces ese es el contexto geográfico. Respecto del caso particular del puente que une con la hermana provincia del Chaco, lo primero que nosotros tenemos que darle la dimensión real que tiene ese vínculo, que excede a las provincias, es el vínculo del Mercosur, es el vínculo del Norte Grande, es el vínculo del Pacífico con el Atlántico. Tenemos que darle el contexto real que tiene. Con el transcurrir de los años y del progreso, indudablemente hay 2 cuestiones muy básicas de tratar de entender, que una es la estructura civil de por sí, que es una estructura muy buena, y otra es la estructura de la propia circulación del puente. En cualquier viaducto, cualquiera, sea camino, lo que sea, cuando usted empieza a tener una carretera de tierra, una ruta de tierra que empieza a tener un movimiento, la pavimenta. Cuando el movimiento excede, empieza a agregar mano. Entonces hoy el gran problema que nosotros tenemos de hace bastante tiempo que tiene este puente es que tiene una saturación de circulación. Esa saturación usted la tiene que ampliar. Ampliar es sinónimo segundo puente. La falta de no atención de este tema particular conlleva paralelamente a un deterioro de infraestructura si no se lleva adelante. Correcto. Es decir que esta es una descripción macro de lo que entendemos que está ocurriendo con el puente, y un poco esto de sentido común, no hay que apelar a nada. Vos bien, Toto, lo decía, le preguntás al transeúnte que camina a la costanera y lo ve, no hace falta mayores explicaciones. Dicho esto, bueno, si es sentido común, hay que ver cómo se activan las acciones para que se pueda llevar adelante el segundo puente. Y acá nosotros como empresarios, Toto, tenemos que hacer un mea culpa. La impotencia de que esto se pueda concretar por H o por B nos llamó al silencio. Y tuvo que ocurrir un accidente como el de la semana pasada, que de alguna manera nos saca de nuestra zona de confort y decimos, esto no da para más, pero no da para más no daba para más hace mucho tiempo, y en esto de la Federación salimos a decirle, no puede quedar en un siniestro que lamentamos profundamente. El accidente nadie menosprecia, pero cuando uno lo lleva en los sectores productivos, y estaba permanentemente ocurriendo demora, bien lo mencionabas vos, uno pasaba a la noche ese día y veía colectivos frenados, camiones jaula con animales, camiones frigoríficos. Esto de la logística, voy a decir, un camión frigorífico es motor prendido porque no puede cortar la cadena de frío. El combustible, hay que ver si tiene el combustible necesario, ¿no? Y horas. Entonces, de la Federación, dos cuestiones que consideramos que son importantes. Cuestión número 1, poner en valor la necesidad de dar una solución a este problema que tenemos hoy, sin inmiscuirnos tanto en el tema técnico, porque nos excede a nosotros la parte técnica. Entonces, es decir, de mucho tiempo venimos hablando de un segundo puente, vamos para adelante. Y después el otro, lo que es evidente, la magnitud de la tragedia no puede ser una excusa para que no tengamos un plan de contingencia a la hora de tener que evacuar el puente producto de un accidente, ¿no? No podemos estar esperando 9 horas para el perito, tantas horas para sacar el camión. Tenemos que ya estar preparados.
ya sea por un acuerdo entre provincias, ya sea porque tenga que ser una responsabilidad del operador que cobra el peaje, desconocemos, pero a las claras está de que esa demora, más allá de los accidentes, fue excesiva. Y siempre excesiva cuando hay un accidente, siempre es excesiva. Y no puede ser un motivo de excusa. Bien, yo creo que has señalado bien los temas. Camión jaula, camión frigorífico, y yo le agrego una ambulancia con un enfermo. ¿Qué hace en el medio de esos bodoques que se arman con estos accidentes? Ahora, ¿qué pensás que puede ser una solución cara, inmediata y que nos atrasa 52 años? Primero es que la política se ponga a actuar inmediatamente. ¿Qué es lo que está faltando? Hay un peloteo entre provincia y nación donde dice se tienen que sentar. Nosotros, de Federación, junto con la Federación Económica del Chaco, queremos unir a los dos gobernadores cuáles son las faltantes, empezar ese checklist que uno hace cuando dice falta esto, listo, no dar ni una excusa a nadie. Ahí dice, Nación dice que está faltando algún documento ambiental, las provincias dicen que Nación no les otorga el crédito, listo, sentarse y transparentar, que sea abierto al público, porque creo que no es suficiente solo el accionar del Ejecutivo, sino que tiene que estar acompañado por toda su fuerza productiva para que no solo tengamos fuerza, sino tengamos musculatura a la hora de pedir. Y esto es lo que hace la Federación Económica, reunirse con la Federación Económica del Chaco. Nosotros trasladamos este problema a la Sociedad Rural Argentina, a la Cámara Argentina de Comercio, a CAME, a la Unión Industrial. Expresamos a todos los jugadores para que nos acompañen y darle el apoyo de quien se tenga que dar para que esto salga adelante. Tema 1. Después hay que empezar a tratar de ver cuáles son algunas cuestiones alternativas que se tendrán que analizar. Fíjese usted, Totó, que según información que manejamos, que sí, por ahí puede ser que estemos equivocados, pero ese camión que tuvo el accidente iba camino a Avellaneda y estamos a Santa Fe, y estamos tratando de potenciar el cruce de Bellavista. Bueno, tendríamos que ahí ser un poco inteligentes de ver qué es lo que tenemos ahora, qué cosas en el medio se puede ir implementando para ver no le digo buscar la solución total, pero sí algo que entre a mitigar los problemas que hoy ya tenemos sin accidente. Sin accidentes ya el puente es un problema. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Estamos con el señor Pablo Stasevsky, que es secretario general de la Federación Económica del Chaco. Con él vamos a tomar conocimiento también de cuál es la inquietud que hay en el Chaco con este tema del Puente General Belgrano, de que cada momento, cada día empeora la situación. Ahí tenemos, y el señor director va a poner en consideración de ustedes también, una imagen de cómo estaba hace 2 días el Puente General Belgrano, con parches de un lado y de otro. Bueno, así tenemos una conexión segura con el Chaco y el Chaco con nosotros. Pero bien, vamos a concentrarnos por ahora en saber qué piensa la Federación Económica del Chaco sobre este tema del puente. Bienvenido, Pablo, a nuestro programa. Es un gusto tener a alguien de la vecina provincia del Chaco con nosotros. Al contrario, es un honor poder estar acá. ¿Cómo ven ustedes este problema? A ver, la conectividad es un tema que es totalmente importante.
no es un tema solamente económico, es económico, social, cultural. Las dos provincias están unidas por el puente, ¿sí? Aparte, es parte de un eje estratégico. Si las cosas empiezan a ir mejor en Argentina, el paso entre las dos provincias es obligatorio, ¿sí? Por eso es que tenemos, por un lado, la idea del segundo puente, muy bueno, pero la preocupación que comparto de cómo está el actual puente, ¿sí? Sí. Que cualquier problema que hay se corta, se demora. Y a ver, muchos viajamos vía Corrientes del Chaco, otra gente viaja desde Resistencia. Así es. A veces viene una autoridad, una visita importante y no puede cruzar. Es grave el tema de lo que está pasando, claramente. Creo que es una cuestión de sentido común. Hay que llamar a los que saben para que digan cuál es la respuesta más rápida que se puede tomar. Así es. ¿Sí? Porque hoy crucé el puente y pasamos por unas planchas de metal para que no se siga rompiendo, rajando. Lo que pasamos por abajo del puente, una vez vimos las rajaduras que hay. Hay gente que sabe hacerlo, hay que convocarlos y después actuar. Acá no es una cuestión de presupuesto, sino de necesidad, porque mucho más caro va a ser que no tengamos una conexión. Podemos trasladarnos en una balsa, en una lancha, pero es inviable, no es real. Gente que estudia en un lado, vive en el otro, trabaja, tiene familia, es imposible. Ahora, lo que pasa es que nadie se está ocupando, por lo menos a la vista de todos. Por eso nosotros decimos de que no es solución por ver 52 años atrás y traer la balsa, traer la barcaza que pasaba de un lado y de otro. Porque eso, primero que ya donde bajaban y subían los camiones y los autos en el puerto de Corrientes, hoy está colapsado, no se puede más. En Barranquera debe ocurrir más o menos lo mismo. Entonces, ¿quién se está ocupando realmente de este tema? Los diarios de Pablo, de acá de Corrientes por lo menos, ya no tocan más el tema del puente, parece que es una cosa que ocurrió. Y nosotros vamos a empezar a sacar la cantidad de días que estamos desde el accidente que hubo la vez pasada. Ahora, esta es la ruta del Mercosur también. Ahora, ustedes tienen una ventaja en el Chaco, que los camiones que cargan en el Chaco no tienen necesidad de cruzar, pero los camiones que cargan en Corrientes, digamos, se quedan, digamos, tienen las dificultades. Ojo, aquella carga que vaya para Brasil, para el sur de Brasil, a claro. Paraná, Río Grande do Sul o Santa Catarina, sí tenemos que pasar por Corrientes. O sea, estamos con el mismo problema en realidad. Sí, sí, entiendo. ¿También están llegando mercaderías de Brasil a Chaco? Sí, o para exportar también, o sea, hay que pensar en eso. A ver, mientras nosotros nos dedicamos a hablar, Paraguay, Brasil hicieron un paso por el norte, China está haciendo otro paso ahora, y nosotros seguimos discutiendo sobre el sexo de los ángeles. Sí. ¿Sí? Por eso dije, hay que llamar a los que saben y hacer una planificación, pero clara, no tan, o sea, yo entiendo que es un estudio de consultoría, yo soy consultor de empresas, sí. Pero me parece que ya se hizo mucho, actualicemos y veamos quién puede tomar la rienda. Tenemos un problema con el puente porque es de quién es el puente, quién lo maneja. Entonces tenemos la injerencia de ambas provincias y del gobierno nacional. Así es. Entonces es una cuestión de ponerse de acuerdo. Si primero ponerse de acuerdo en el que se necesita, cómo se necesita. Y después, bueno, el tema de financiación, que es el tema más complejo, creo que hay muchos jugadores que estarían dispuestos a poner el dinero contra una concesión. Obviamente, puede gustar o no, pero tenemos que hablar de una concesión a 20 años por lo menos, para que vengan inversores del exterior. Pero es una posibilidad. Busquemos respuestas, no siempre las preguntas, porque si no nos enojamos y seguimos sin soluciones. Ahora, ¿nos acompañan entonces, o los acompañamos nosotros a ustedes para hacer una convocatoria pública para, digamos, quienes puedan aportar algo? Yo creo que, a ver, es hablar con los poderes ejecutivos de ambas provincias, el sector productivo y a todos aquellos que quieran acompañar, ¿sí? Porque, insisto, educación, salud, todas las áreas se tocan. Mi miedo es que sea mucha gente, se hable mucho y no se haga nada. Por eso yo digo, convocar tal vez a los que saben y que digan qué opciones hay de los proyectos que se presentaron, cuál es el más viable, cómo, y hablar de un proyecto en sí. Porque si empezamos cada uno lo que quiere, sería genial que sea ferrovial, pero si no podemos avanzar en Chaco con el C3, con el ramal C3 hace años, ¿para qué vamos a arriesgarnos a tanto?
porque obviamente es otra estructura, es más grande, es más costoso. El ingeniero Simula dice bien de que si este puente no tuvo impacto ambiental, ¿por qué tiene que tener impacto ambiental el otro, que va a estar más alto todavía? Ahí ves una aclaración profesional. El EIA o estudio de impacto ambiental sí es necesario para obtener fondos. Los fondos del exterior tienen como cuestión obligatoria Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, PNUD u otros, CAF, sí tiene que tener el estudio de impacto ambiental. Entonces, eso es algo, pero tampoco hace falta que tarde 4 años en hacerse. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo. Municipalidad de Corrientes. 47. Estamos cerca tuyo. Municipalidad de Corrientes. Un tema que está que arde es el de la conexión entre Corrientes y Chaco. No solamente entre Corrientes y Chaco, sino una ruta del Mercosur, como es el puente en estos momentos. Si recurrimos un poco a la historia, hasta hace 52 años que se inauguró el puente General Belgrano, cómo nos uníamos con el Chaco, con la balsa, en una balsa automóvil. Después eso fue insuficiente, se agregó una barcaza que iba con un remolcador y las lanchas de Iriondo, Hermanos y Esturla, que salían todas del puerto de Corrientes. Hoy en día lo que es la bajada que usábamos para subir a la balsa está prácticamente inaccesible por el transcurso del tiempo y hoy no se puede pensar en ningún acceso en esa parte, porque estaríamos en plena calle Rioja y Plácido Martínez, que sería un desastre, y tampoco no está habilitada, no está en condiciones la bajada, esa se cerró. Entonces tenemos que pensar en el segundo puente. Sin duda, el segundo puente es la solución para conectarnos con el Chaco y que el resto del país y el Mercosur. Pero el segundo puente, del segundo puente venimos hablando desde el gobierno de Tato Romero Félix y ahí fuimos quedando. Incluso hubo un puente que era ferrovial, 2 manos, en el cual estuvo el agrimensor Palmeiro, fue uno de los propulsores de ese tema. Después se pasó durante el gobierno de Arturo Colombi, se pasó a otra estructura, a otro cambio, se cambió ese planteo del puente ferrovial. Y hablando del gobierno de Arturo Colombi, está con nosotros Marcelo Falcioni, una vez más, que fue ministro de Obras Públicas durante el gobierno de Arturo Colombi. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias, Toto, muy amable. Bien, como siempre. Tenemos a la vista un trabajo del ingeniero Benicio Simula, mejoramiento de las condiciones de transitabilidad del puente General Belgrano. Es decir, que lo que estamos tocando desde varios programas y desde hace mucho tiempo, yo tengo allá un afiche del año 2013, en el cual hablamos del puente General Belgrano. Él en el año 2022 presentó un trabajo en la Universidad del Nordeste, en la Facultad de Ingeniería, de mejoramiento de las condiciones de transitabilidad. Es decir, no estamos hablando de la estructura, no queremos revisar la estructura así, pero estamos queriendo mejorar la transitabilidad y defender lo que está en este momento en funcionamiento. Y lamentablemente nadie se está ocupando en serio, ni autoridades nacionales, ni provincias de Corrientes, ni provinciales del Chaco. Todos estamos manifestando nuestra opinión. Y ahora vamos a pedirle, sí, la opinión a Marcelo Falcioni del mantenimiento y la transitabilidad del puente General Belgrano. Adelante, Marcelo. Bueno, varias cosas, Toto. Hay un viejo dicho que dice que no hay mal que por bien no venga. Pues bien, este mal, como en algunos en la vida, del accidente ocurrido el 23 de este mes, con la historia del camión que quedó sin freno y 23 de septiembre. Exactamente. Dio como resultado una suerte de toma de razón
y gran intervención de los medios. Habrán podido observar que el 24 de agosto que publiqué un artículo titulado El General Belgrano y el 31 de agosto. ¿Por qué 31 de agosto? Porque había elecciones. Y en la plataforma de ninguno de los candidatos, desde el mayor hasta el menor, estaba el tema del segundo puente o del puente General Belgrano. Si alguien hubiera abierto los ojos en aquel entonces, no hubiéramos tenido los accidentes del 20 de septiembre. Y también van a ver ustedes, habrán visto ustedes que tanto la Federación Económica de Corrientes como la Federación Económica del Chaco hacen fuerte hincapié en atender el General Belgrano, porque el segundo puente es algo lejano. El ingeniero Simula, que es profesor en la Facultad de Ingeniería y ha sido ministro de Obras Públicas del Chaco, presentó un trabajo que trata de cómo mejorar la transitabilidad del puente General Belgrano. Y es a eso que nos hemos estado refiriendo en el transcurso de este programa, recordando las intervenciones tanto de Falcioni como de Simula, como de la Federación Económica de Corrientes y la Federación Económica del Chaco. Tenemos mucho más. Recuerden que estamos hablando de un programa, de un artículo del 24 de agosto en el diario Litoral. Bueno, todo eso está condensado en 3 o 4 medidas que podemos referir para el mejoramiento de la transitabilidad. Primero y fundamental, colocar balanzas en las dos cabeceras. Segundo, ver la forma con los conos amarillos o con cintas, separar las dos bandas del General Belgrano. En nuestro próximo programa seguiremos con este tema porque es muy importante adoptar las medidas que se han surgido de nuestro programa y demás.